Mi nombre es el sargento Carter. Junto con mi unidad, fuimos desplegados en una pequeña población de Estados Unidos. El aire era denso con un aura de tensión, y la inquietud se palpaba en el ambiente. Nos dijeron que nuestra tarea era realizar una evacuación de emergencia, pero los detalles sobre la situación real no nos fueron revelados. Al llegar, el panorama era desconcertante. Un enorme agujero se cernía en el suelo, a aproximadamente 3 metros de diámetro, rodeado por una multitud preocupada. El caos parecía estar controlado hasta cierto punto, pero la intriga y el miedo estaban presentes en las miradas de los lugareños. Nuestra misión, clara y directa, era evacuar a todos los civiles. Sin embargo, nos topamos con resistencia, principalmente por parte de los más ancianos. Parecían aferrarse a sus hogares como si intuyeran el peligro oculto tras esa enorme fisura en el suelo. A pesar de las reticencias, logramos persuadir a la mayoría y evacuar a todos en un solo día. Los lugareños, en su mayoría, nos miraban con desconfianza mientras abandonábamos la zona. Algunos murmuraban palabras de advertencia, mencionando lo desconocido que estaba oculto bajo tierra y la necesidad de mantenerlo sellado. Nos inquietaba la falta de información y la sensación de que algo crucial nos estaba siendo ocultado. Con la evacuación completada, nos preparamos para retirarnos, pensando que nuestra tarea había terminado. Sin embargo, en lugar de eso, nos encomendaron una nueva misión que nos dejó perplejos: proteger el agujero. Era una orden inesperada y confusa, ya que esperábamos que se tomara acción para cerrarlo y no para resguardarlo. La primera noche transcurrió sin incidentes, lo que nos hizo relajar un poco la guardia. Pero un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando consideré lo desconcertante de nuestra tarea: proteger algo que ni siquiera entendíamos. Con la incertidumbre latente y la falta de información, nos preparamos para lo que serían las noches más largas y misteriosas de nuestras vidas. ¿Qué había dentro de ese agujero que requería nuestra protección? Esa pregunta resonaba en mi mente mientras nos adentrábamos en lo desconocido, listos para enfrentar lo que fuera que acechara en las sombras bajo tierra. La oscuridad se cernía sobre el pueblo cuando nos asignaron a posiciones estratégicas alrededor del perímetro, manteniendo una vigilia constante sobre el lugar. La incertidumbre se mezclaba con la tensión palpable entre los soldados. Las horas pasaron lentamente en medio del silencio inquietante. Los susurros del viento parecían llevar consigo un mensaje oculto que solo las sombras entendían. Observábamos con atención el agujero, esperando ver alguna señal de movimiento o actividad. En el transcurso de la noche, los rumores entre los soldados se multiplicaron. Algunos hablaban de sus teorías sobre lo que podría haber dentro del agujero: criaturas, un portal a otro mundo, o algo aún más inimaginable. La falta de información oficial nos dejaba a merced de nuestras propias especulaciones. La encomienda de proteger el agujero se tornaba cada vez más enigmática. No sabíamos por qué se necesitaba resguardar algo que, para nosotros, era un peligro latente. Las horas pasaban y la incertidumbre se convertía en nuestra compañera constante. A medida que avanzaba la noche, las estrellas parecían brillar con menos intensidad sobre ese pueblo cargado de secretos. La tarea que nos habían asignado estaba envuelta en un manto de misterio y paranoia, y nos preguntábamos qué nos depararía la siguiente noche. El agujero permanecía allí, inmutable en su enigma, desafiándonos a descubrir la verdad que ocultaba en su profundidad oscura y desconocida. En medio de la quietud nocturna, un susurro de inquietud recorría nuestras filas.
El cambio en el ambiente era evidente, una sensación de peligro inminente flotaba en el aire. Nuestros sentidos estaban alerta, vigilantes ante cualquier señal de movimiento proveniente del agujero. Fue entonces cuando comenzaron los sucesos inesperados. Criaturas indescriptibles emergieron de las profundidades del agujero, surgiendo de las sombras como pesadillas cobrando vida. Sus figuras grotescas, distorsionadas y amenazantes, rompieron la tranquilidad de la noche. El caos estalló. Gritos de sorpresa y terror llenaron el aire mientras nos preparábamos para el combate. Disparos resonaron en la noche, iluminando el paisaje oscuro con destellos de fuego y metralla. Nuestro adiestramiento militar se puso a prueba mientras luchábamos contra estas criaturas desconocidas y mortales. Los ataques eran feroces y persistentes, como si las criaturas estuvieran determinadas a romper nuestro perímetro y escapar hacia la libertad que representaba la noche. Cada embestida parecía más coordinada y organizada que la anterior, lo que nos llevó a sospechar que estas aberraciones tenían un propósito más allá de simplemente escapar. A lo largo de esa aterradora noche, nos aferramos a nuestras armas y estrategias, luchando sin descanso para mantener a raya el avance de esas horribles criaturas. Cada soldado en nuestro grupo demostró valentía, pero todos éramos conscientes de la gravedad de la situación. Cuando los primeros rayos de luz del amanecer comenzaron a iluminar el horizonte, las criaturas retrocedieron momentáneamente a las profundidades del agujero. El día llegó como un respiro, pero también como un recordatorio de que estábamos inmersos en un peligro que superaba nuestra comprensión. Los heridos fueron atendidos y la tensión se mantuvo alta entre nosotros. La segunda noche había revelado una verdad perturbadora: las criaturas del agujero eran más que simples bestias. Parecían conscientes, estratégicas, como si su objetivo fuera más complejo de lo que podíamos imaginar. Nos preparamos para lo que sabíamos sería una batalla más desafiante en la siguiente noche, preguntándonos qué más nos deparaba esta misteriosa encomienda de proteger algo que desconocíamos por completo. Después de la noche de terror enfrentando a las criaturas del agujero, los ingenieros llegaron al pueblo con un propósito aparentemente distinto al que esperábamos. En lugar de cerrar el agujero, empezaron a construir un muro alrededor de él. Nos sorprendió la dirección que tomaban los acontecimientos. En lugar de sellar la fuente de la amenaza, se estaba erigiendo un muro como si se pretendiera contener algo, mantenerlo cautivo en su interior. Mientras los ingenieros trabajaban con diligencia, nosotros permanecíamos en alerta máxima. Las criaturas seguían acechando en las sombras del agujero, sus movimientos cada vez más inquietantes. Sus embestidas eran menos frecuentes pero más agresivas, como si sintieran que el tiempo corría en su contra y necesitaran escapar antes de que algo sucediera. Observamos con curiosidad y preocupación cómo el muro tomaba forma. Extraños artefactos se instalaban en lo alto de la estructura en construcción. Dispositivos desconocidos que destellaban con luces intermitentes y emanaban una energía que desconcertaba a nuestros sentidos. Las criaturas parecían sentir la inminencia del cierre del muro. Sus ataques se volvieron más desesperados, como si presintieran que el tiempo para su fuga se estaba agotando. Su agresividad aumentaba, desafiándonos constantemente y poniendo a prueba nuestros recursos y estrategias defensivas. Mientras el muro crecía, también crecía la incertidumbre entre nosotros. ¿Por qué no se cerraba el agujero? ¿Qué propósito servía ese muro con artefactos desconocidos en su cúspide? Las órdenes que nos habían dado se volvían cada vez más incomprensibles, llevándonos a especular sobre el verdadero propósito de proteger algo que parecía más una prisión que una medida defensiva.
Con cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Las criaturas luchaban con ferocidad, como si intuyeran que su libertad estaba próxima a serle arrebatada. Nos preparamos para lo que sería la culminación de esta extraña misión, conscientes de que algo más oscuro y desconcertante se escondía tras los muros que custodiábamos. Con el paso de los días, el muro continuaba su construcción. Los ingenieros trabajaban sin descanso, colocando cada piedra y dispositivo con precisión mientras las criaturas del agujero continuaban sus intentos desesperados por escapar. Nuestra unidad permanecía en constante alerta, con los sentidos agudizados ante cualquier movimiento sospechoso. El pueblo, una vez lleno de vida, se había transformado en un escenario de caos y misterio. Los lugareños evacuados dejaron atrás un silencio ominoso, y nosotros éramos los únicos testigos de la batalla que se libraba entre la oscuridad y la luz, entre lo desconocido y lo que conocíamos. El muro se elevaba, imponente y enigmático. Los artefactos misteriosos en su cúspide destellaban con luces intermitentes, emitiendo una energía que parecía repeler a las criaturas cuando se acercaban demasiado. Aquellos artefactos desconocidos parecían ser la clave para mantener a raya a las criaturas del agujero. Cada noche era un desafío constante. Luchábamos contra las criaturas, agotados pero determinados a proteger el muro en construcción. Las embestidas eran cada vez más despiadadas, como si las criaturas supieran que su tiempo estaba por agotarse. El avance del muro se volvía una especie de cuenta regresiva, una carrera contra el tiempo para contener lo que fuera que se ocultaba bajo tierra. Las noches se sucedían en un ciclo aterrador de ataques y defensa, mientras el misterio que rodeaba la verdadera naturaleza del agujero y su contenido se intensificaba. Cada soldado de la unidad se preparaba mental y físicamente para lo que sabíamos sería una confrontación final. El agujero parecía susurrar sus secretos a través de las sombras, invitándonos a descubrir lo que había más allá de esa oscuridad. Nos preguntábamos cuál sería el desenlace de esta misión, conscientes de que el tiempo para la culminación se acercaba inexorablemente. Con el muro casi completo, sabíamos que nos acercábamos al enfrentamiento definitivo. La tensión en el aire era palpable. Cada soldado se preparaba para la que sería la batalla más crucial de nuestra misión. Las criaturas del agujero, conscientes de que su tiempo se agotaba, lanzaron un ataque más devastador que nunca. Desde el anochecer hasta el amanecer, nos vimos inmersos en un combate sin tregua. El rugido de la batalla resonaba a lo largo de la noche, iluminado por destellos de explosiones y disparos. Cada embestida de las criaturas era más coordinada y feroz, como si supieran que era su última oportunidad para escapar antes de que el muro se completara por completo. Los soldados luchaban con valentía y determinación, pero el agotamiento comenzaba a hacer mella en nuestras fuerzas. La noche de la batalla final se desató con una oscuridad opresiva. El aire estaba cargado de tensión, como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar el choque entre nosotros y las criaturas del abismo. Las primeras señales de peligro llegaron con un silencio inquietante que precedió al caos. Las criaturas emergieron de las profundidades del agujero, arrastrándose con movimientos desarticulados y siniestros. Sus ojos brillaban en la penumbra, reflejando una malévola determinación mientras se acercaban hacia nuestro perímetro. El combate estalló en un frenesí de actividad caótica. El sonido atronador de las armas de fuego, las explosiones de granadas y los gritos de los soldados llenaron el aire, rompiendo la quietud de la noche con una sinfonía discordante de guerra. Las criaturas, grotescas y retorcidas, atacaban con ferocidad desmedida.
Sus aullidos horripilantes se mezclaban con los gritos de dolor y el estruendo de las armas. Se lanzaban hacia nosotros con una violencia desenfrenada, como si estuvieran dispuestas a todo con tal de escapar de su prisión subterránea. Cada soldado luchaba con valentía, en una danza caótica de supervivencia. El olor acre de la pólvora y el sudor se entremezclaban en el aire, mientras las luces intermitentes de los disparos delineaban la lucha encarnizada que se desataba en la oscuridad. El tiempo parecía detenerse en medio del caos. Los rostros sudorosos y tensos de los soldados mostraban determinación, pero también fatiga por el agotador enfrentamiento. Nos mantuvimos firmes, protegiendo el muro en construcción mientras la batalla se prolongaba hasta el amanecer. El sol ascendió en el horizonte, pero la lucha continuó. El enfrentamiento se prolongó durante el día, desafiando los límites de nuestras resistencias físicas y mentales. Nos mantuvimos firmes, protegiendo el muro mientras los ingenieros trabajaban sin descanso para terminarlo. La construcción del muro llegaba a su etapa final, mientras las criaturas se lanzaban con más furia, determinadas a romper nuestras defensas. Las heridas se acumulaban, pero ningún soldado retrocedía ante el desafío. Finalmente, cuando el muro fue completado, los ingenieros activaron los dispositivos que habían sido instalados en su estructura. Una energía misteriosa comenzó a emanar desde lo alto del muro, causando estragos entre las criaturas. El efecto fue instantáneo, las criaturas retrocedieron, heridas por la energía que emanaba del muro. Era como si el artefacto en la cúspide del muro emitiera una barrera que las repelía y las obligaba a retroceder al agujero, desesperadas por escapar de esa extraña y poderosa fuerza. La batalla finalmente cesó cuando las criaturas, heridas y debilitadas, se retiraron al interior del agujero, buscando refugio de la energía que las dañaba. Nos quedamos exhaustos pero aliviados al ver que el muro y sus dispositivos parecían haber contenido la amenaza. Sin embargo, las preguntas persistían. No entendíamos del todo la naturaleza de esos artefactos y cómo funcionaban para repeler a las criaturas. Mientras abandonábamos nuestro puesto, dejamos atrás el agujero sellado, entregando la custodia a una unidad de élite designada para vigilarlo. El misterio que rodeaba el agujero y las extrañas criaturas seguía sin resolverse. Nos retiramos con el corazón palpitante, conscientes de que algo más allá de nuestra comprensión estaba oculto tras esos muros, preguntándonos si algún día encontraríamos respuestas a lo que habíamos presenciado y protegido. Después de la batalla final que culminó con la construcción del muro y la contención de las criaturas, la unidad experimentó una sensación agridulce de alivio y preocupación. Los días posteriores a la batalla transcurrieron en un estado de cautelosa vigilancia y expectativa. La unidad de élite asumió la responsabilidad de custodiar el muro y mantener a raya cualquier posible intento de escape por parte de las criaturas. Observamos desde la distancia cómo se establecían en sus posiciones, conscientes de que nuestro deber allí había llegado a su fin. Nos mantuvimos alerta, pendientes de cualquier signo de actividad inusual desde la distancia. A pesar de la calma aparente, había una inquietud persistente en el aire. Nos preguntábamos qué había dentro del agujero y por qué era tan crucial mantenerlo sellado. Los días se deslizaban con una tensa normalidad. Desde nuestra posición retirada, observábamos cómo la unidad de élite permanecía firme, monitoreando el perímetro del muro y asegurando que ninguna criatura intentara escapar. Mientras tanto, en nuestra base, los rumores y las especulaciones sobre lo que había dentro del agujero y las criaturas que lo habitaban se propagaban como un fuego que no podíamos controlar. Las teorías variaban desde lo científicamente plausible hasta lo puramente fantástico,
pero ninguna respuesta parecía satisfacer por completo nuestras preguntas. El misterio que rodeaba el agujero se convirtió en un tema de discusión recurrente entre nosotros. Algunos soldados evitaban hablar del tema, mientras que otros buscaban respuestas que parecían esquivarnos. A pesar de haber cumplido con nuestra misión, una sensación de inquietud persistía en mi mente. No podía evitar sentir que algo más oscuro y desconocido se escondía detrás de esa barrera erigida con tanto esfuerzo. La incertidumbre sobre lo que habíamos presenciado y protegido se convirtió en una sombra que nos acompañaría mucho tiempo después de haber dejado el lugar. Y mientras continuábamos con nuestras vidas cotidianas, sabíamos que la verdadera naturaleza del agujero y sus habitantes seguía siendo un enigma envuelto en un profundo misterio. Pasaron los días y la rutina se estableció entre nuestra unidad, ahora de vuelta en nuestra base. Aunque nuestras tareas diarias continuaban, el recuerdo de la misión en el pueblo y el misterio que rodeaba el agujero permanecían arraigados en nuestros pensamientos. Recibimos informes periódicos de la unidad de élite que había asumido la custodia del muro. Los reportes indicaban que la situación se mantenía estable, que no se habían producido intentos de escape por parte de las criaturas y que los dispositivos instalados en el muro seguían funcionando según lo esperado. Sin embargo, no podíamos evitar sentir una intranquilidad persistente. La incertidumbre y la curiosidad sobre lo que realmente se escondía tras esos muros nos llevaban a cuestionar constantemente lo que creíamos saber. Nos enteramos de que se estaban llevando a cabo investigaciones a nivel gubernamental sobre el incidente en el pueblo y el agujero misterioso. Sin embargo, la información que trascendía era mínima, y parecía que la verdad sobre lo sucedido estaba siendo retenida deliberadamente. Mientras tanto, nos preparamos para una rotación en nuestras tareas habituales. Otros soldados tomarían nuestro lugar en la unidad desplegada, mientras nosotros nos ocuparíamos de nuevas misiones asignadas por nuestros superiores. A pesar de haber sido relevados de la custodia del muro, una sensación de inquietud persistía entre nosotros. Las preguntas sin respuestas seguían siendo el peso que cargábamos, y la falta de claridad sobre la naturaleza del agujero y las criaturas que habíamos enfrentado nos dejaba con un sentimiento de inquietud. La incertidumbre sobre lo que nos deparaba el futuro y la verdad que se ocultaba detrás de esa misteriosa encomienda continuaba siendo una preocupación constante. Nos retiramos a nuestras nuevas tareas con la esperanza de que algún día se revelara la verdadera naturaleza de lo que habíamos enfrentado y protegido. Con el cambio de nuestras tareas y responsabilidades, intentamos volver a la normalidad en nuestra base. Sin embargo, el misterio del agujero y las criaturas seguían siendo una sombra persistente en nuestras mentes. Las noticias sobre el agujero en el pueblo se disiparon con el tiempo. Los informes oficiales no ofrecían más que detalles superficiales sobre la situación resuelta y la contención exitosa de una amenaza local. Entre conversaciones entre compañeros y momentos de reflexión personal, nos dimos cuenta de que el silencio oficial era ensordecedor. Las respuestas que buscábamos parecían estar deliberadamente ocultas, lo que nos llevaba a teorizar sobre conspiraciones y secretos gubernamentales en nuestras noches de guardia. Algunos soldados mostraban una resignación ante la falta de información, prefiriendo olvidar el incidente y seguir adelante con sus vidas. Otros, sin embargo, como yo, no podíamos sacudirnos la sensación de que algo importante y desconocido se nos escapaba. Los rumores sobre el agujero y las criaturas variaban desde lo plausible hasta lo descabellado. Había quienes creían que se trataba de un experimento científico fallido, otros especulaban con teorías sobre extraterrestres o dimensiones alternativas. Nuestras dudas y preguntas persistían sin respuesta.
¿Qué era lo que realmente había en ese agujero? ¿Por qué se había construido un muro en lugar de cerrarlo por completo? Y lo más intrigante, ¿por qué se guardaba un secreto tan celosamente sobre el asunto? El misterio nos persiguió en nuestros días y nuestras noches, una constante inquietud que nos recordaba la misión en el pueblo y el agujero que nos había llevado a enfrentar lo desconocido. Mientras cumplíamos con nuestras nuevas tareas, no podíamos evitar la sensación de que algo más oscuro se escondía tras la fachada de la realidad que nos habían presentado. La búsqueda de respuestas continuaba siendo una carga en nuestros hombros, una incógnita que se negaba a ser resuelta. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.